a analizarlo con Rita Varela hasta la redacción de Sin embargo, y conoceremos algo de lo que se ha movido en los mercados y en el tipo de cambio específicamente. Buenas tardes, Rita Varela. Hola, buenas tardes, Ale, Álvaro, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Rita. Pues hoy vimos que el peso tuvo un sustito, Rita Varela, poco después de que se anunciara o que se publicara en la cuenta de Twitter oficial del secretario de Hacienda, que por cierto no sé si la va a conservar porque al final dice SHCP, cuando suelta la carta, sí. Hay un susto inmediatamente, se ve en los mercados, se ve en la gráfica, en la intradía, Rita, un brinco que da el peso. ¿Qué es lo que ha pasado desde entonces hasta ahorita? Desde ese momento en el que se da el susto y hasta el momento de hoy. Porque hubo versiones de que se derrumbaba el peso, de que la economía se colapsaba. ¿Es así, Rita? Yo creo que sí hubo una alarma. Obviamente la noticia es importantísima porque pues, es el hombre que maneja las finanzas del país. Claro. Y el secretario de Hacienda, los secretarios de Hacienda son muy fuertes, suelen ser todos muy fuertes. No solo se encargan del gasto público y de recaudar, etcétera, sino también de, pues, políticamente, que este es el caso, tener muchos roces con diferentes sectores, ¿no? Con el sector empresarial, con los sindicatos, en fin. Suelen ser hombres con mucho carácter también, ¿no? Entonces, para cualquier país la renuncia, tanto en este caso de un secretario de Hacienda o de un presidente de Banco de México, pues sí suele mover los mercados fuerte. Lo que sucedió hace unas horas es que el peso se fue casi a 19.30, estuvo rozando esos niveles, pero paulatinamente en cuanto se anunció, yo creo que el anuncio de la sustitución con Arturo Herrera calmó muchísimo las preocupaciones. Las primeras preocupaciones sobre todo, ¿no? De los mercados, y se notó porque paulatinamente el peso fue descendiendo. Ahorita que checaba un último dato, está incluso ya recuperando todas las pérdidas del día y está más o menos en 19.10, 19, incluso menos, con lo que quedaría tablas la jornada, ¿no? Es decir, se regresó el tipo de cambio. ¿Y es atribuible a qué, Rita? Porque si hay una sacudida, digamos, inicial en el mercado y luego hay un ajuste, digamos, ¿no? Sí, yo creo que primero es el anuncio rápidamente quién es el sucesor, que se esperaba, porque obviamente el subsecretario tiene mano ahí para suceder al secretario. Se esperaba Arturo Herrera también, porque es un hombre de todas las confianzas de AMLO, desde el 2000 trabaja con él, con una breve interrupción por su paso por el Banco Mundial, ¿no? Y es un hombre también con un carácter muy fuerte. Hay anécdotas sobre él que lo pintan de cuerpo entero, o sea, es un hombre que no se deja intimidar. E incluso, si ustedes recuerdan la primera fricción que hubo en el gabinete, por lo menos de la que nos enteramos públicamente, fue justo la protagonizó Herrera, que le dijo a Rocío Nale que no adelantaran vísperas con la refinería, porque no la iban a autorizar si se excedía de presupuesto, ¿no? Claro. Bueno, al día siguiente AMLO salió a defender su proyecto y Herrera pues quedó en ese momento muy mal, porque AMLO incluso anunció el día que se iba a comenzar a construir la refinería de Dos Bocas. Pero se sabe que es un hombre de carácter fuerte, es un hombre joven, tiene 48 años. Sí. Yo creo que es una visión distinta también de la que Ursúa traía, y eso le causó buena impresión a los mercados. Moody's, por ejemplo, dice que ve muy bien a Herrera, pero el punto sigue siendo, y ya lo hemos platicado acá con ustedes, sigue siendo la incertidumbre para dónde va la gestión económica del gobierno de AMLO. Claro, justamente.
Sí, perdón. No, justamente Rita Varela, estamos platicando con Rita Varela hasta la redacción de Sin embargo, iba yo a preguntarte justamente que si se aprecia alguna modificación del rumbo económico y de las prioridades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con Arturo Herrera, en particular lo que tiene que ver con la austeridad ordenada por el presidente. Sí, yo no lo vería ni en el corto ni en el mediano plazo, ¿sí? Yo creo que sigue la política de austeridad. El presidente lo dijo hace un rato cuando lo presentó en el video que estuvo circulando en redes sociales, y creo que él mismo se compromete y dice que hará énfasis en la desigualdad, es decir, va en línea con los programas sociales de AMLO, con el gasto que también se le ha criticado al gobierno, con esa parte del gasto, pues, y lo que le reclaman ahora es que suelte más la inversión, ¿no? Sobre todo la inversión fija, porque los números de Ursúa son muy buenos. Si lo vemos cómo cierra él, bueno, solo estuvo 7 meses, pero cierra con inflación controlada, con un peso que está, digamos, estable, mucho mejor, muy estable y mucho mejor del 20.37 que dejó Peña el 31 de noviembre. Claro. Tenemos a Rita Varela todavía aquí en la línea. Platicábamos hace un momento sobre el impacto que ha tenido, que tuvo inicialmente la renuncia del secretario de Hacienda, y cómo el peso fue regresándose después de que tuvo un primer susto. ¿Volvió a ser machuchón? Volvió a ser machuchón en cosa de una hora, Rita Varela. Así es. Y te digo, pasa que los fundamentales de la economía están bien. Estamos platicando antes de que nos decepcionaran con esa noticia de que no está detenido Romero Champ. Claro. que las cifras de Ursúa son muy buenas, ¿no? En 7 meses, es decir, tiene controlada una gran parte de la economía, incluida la inflación, incluida la bolsa mexicana, está ganando, el tipo de cambio está ganando, el peso está ganando, me refiero, la confianza del consumidor está mejor que desde 2001, cuando ese indicador empezó a registrarse. Nunca había estado en esos niveles, pero tiene la segunda de la caída de la inversión, que es con lo que no generas empleos y por lo tanto no hay crecimiento. Esos son sus rojos, digamos, sus números rojos, ¿no? Sí. Y no son menores, por supuesto. Sí. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador, al presentar públicamente mediante un video a Arturo Herrera como el siguiente secretario de Hacienda, subraya precisamente el estado de la economía desde la visión claramente favorable, que no hay déficit, que hay más recaudación, que el peso, dice él, es el más fuerte del mundo o el que se ha fortalecido más en el mundo. Y dijo también en su mensaje que cuando hay cambios, pues las cosas cimbran, rechinan y hay dudas, titubeos, hasta en su propio equipo, pero dice que ahí no hay cambio de rumbo, Rita, en ese sentido. No, y está claro que no lo va a haber, Álvaro, porque Herrera es, como decíamos al principio, es un hombre de toda la confianza de Andrés Manuel, sí. Fue su secretario de Finanzas en el gobierno de la Ciudad de México. De 2000 a 2006, tuvo 2 puestos ahí, pero todos relacionados con la administración, y por supuesto le tiene muchísima confianza, porque además también es un hombre que viene del movimiento social, de la lucha social. Sí. Uh-huh. Sobre todo desde muy joven. Sí, de hecho el propio presidente de la República, perdón que te interrumpa, sí, Rita, dice, adelante. Es un servidor público con dimensión
social. ¿Qué es lo que él habla mucho, no? Con respecto a la economía. Él habla de un México con una economía que tenga dimensión social. Rita, me quedo con dos ideas muy claras. Hay fundamentales, pues, digamos que la economía está sostenida, hay fortalezas que permiten aventarse un cambio como estos, pero a su vez hereda retos importantes al mediano y a largo plazo. El principal es regresar la inversión y, creo, echar a andar el PIB, o sea, crecer, que el país crezca, que lo demuestren números, pues, ¿no? Así es. Y es lo que la iniciativa privada en particular está esperando. Las mismas calificadoras lo dicen hoy. Nos parece un economista que tiene habilidades suficientes para llevar la secretaría, pero no nos parece que no haya claridad en el rumbo, ¿no? No sabemos todavía cómo es la gestión de este gobierno, sobre todo en la política económica, y ahí es donde hace ruido a todo el mundo. Y si la iniciativa privada no ayuda al gobierno con la inversión, va a ser muy difícil. El gobierno no tiene el suficiente presupuesto para hacerlo, entonces tiene que hacerlo de la mano de los empresarios nacionales y extranjeros, y tiene que empezar a dar señales mucho más claras, por supuesto. Rita Varela, muchas gracias por tus comentarios. Pues vamos. Muchas gracias por la información, Rita Varela. Seguimos en